Hay recuerdos de tu infancia en la escuela que despiertan con un solo detalle: la puerta de clase abriéndose y asomando el carrito de la tele. Si esto te suena, quédate, porque vamos a rescatar muchos más recuerdos del cole que creías olvidados. Estructura de metal, ruedas que chirrían, tele de tubo sujeta con cinturón, VHS debajo y el profesor pidiendo que corramos las persianas. Ese clic del mando, el zumbido apenas audible del aparato, el parpadeo de la cinta, y la clase entera cambia el gesto. Día de película. Si la imagen hacía nieve, alguien ajustaba el tracking con la ruedecita. Si la cinta se atascaba, soplido y a intentarlo de nuevo. Durante un rato no había análisis sintáctico ni ecuaciones de segundo grado. Solo luz tenue, pupitres alineados y la promesa de comentar lo importante después. ¿Qué nos había gustado? ¿Qué habíamos entendido? A veces el vídeo era de animales, otras de historia, otras un clásico que el profesor consideraba imprescindible. Ese instante resume una época. Un colegio que olía a tiza, a cera de colores, a cola blanca y a folios recién salidos del ciclostil. Un lugar donde el sonido del sacapuntas de pared marcaba pequeñas pausas. El Bic de 4 colores servía de semáforo mental y la goma Milan 430 intentaba, sin demasiado éxito, arreglar un borrón de tinta. En este vídeo vamos a recorrer ese mundo con calma, del pupitre al recreo, de las chuletas mal disimuladas a la emoción de no catear en junio, de los cromos y tazos al ritmo de verano azul. Quien pasó por la EGB recuerda su cadencia. Dictados semanales, redacciones sobre el fin de semana, libretas cuadriculadas y márgenes a regla. En BUP se estrechaba el embudo, temarios más densos, trabajos mejor presentados, controles que pesaban de verdad. En COU todo giraba en torno a la selectividad, simulacros, repasos y ese calendario que marcaba los días como si fueran una cuenta atrás. La disciplina formaba parte del paisaje. Llegar tarde era cruzar la clase con todas las miradas. Hablar sin turno podía terminar en parte. Había castigos conocidos. Copiar no hablaré en clase un buen puñado de veces. Quedarse en biblioteca ordenando fichas o permanecer de cara a la pared unos minutos que parecían una hora. Y también estaba la picaresca. La chuleta diminuta escondida en el estuche o entre los dedos. El intento de mirar de reojo, casi siempre detectado. El precio podía ser repetir el examen o firmar un aviso que pesaba más en casa que en el colegio. Y luego estaban los boletines de notas, auténtico momento de tensión del trimestre. El tutor los repartía en clase, con tu nombre escrito a mano y todas las calificaciones en fila. Al final aparecía el hueco para la firma de tus padres, ese espacio que imponía más respeto que cualquier control sorpresa. Te lo llevabas a casa cruzando los dedos para que el comentario no fuera el temido «esto hay que mejorarlo». Hacer pellas, saltarse una clase, no era precisamente romántico. Las consecuencias llegaban rápido. Y catear una asignatura tenía un peso real. Estudiar en verano o ir a septiembre con el corazón en la garganta. No todo era mejor ni peor, pero la sensación de progreso resultaba muy tangible. De dictados a comentarios de texto, de fracciones a integrales, de mapas mudos a ensayos breves. La mochila pesaba, pero llevaba dentro medio universo. Estuches de 2 pisos que acababan desbordados, plumieres de madera con compartimentos sagrados para cada lápiz y montones de papeles sueltos que siempre aparecían arrugados en el fondo. El pupitre era un territorio con normas propias. Encima, el cuaderno con márgenes hechos a regla. Debajo, el hueco para libros que siempre acumulaba papeles sueltos. Delante, la pizarra, negra, inmensa, con líneas de tiza que crujían al escribir. ¿A cuántos os tocó salir a resolver una división en la pizarra con toda la clase mirándoos? ¿Y quién no fue alguna vez el elegido para sacudir los borradores en el patio, a 2 manos, dejando una nube blanca que parecía una fumigación casera? Había profes que te corregían la caligrafía en la propia pizarra. Esas AEs redonditas, esas Rs bien hechas. Y para eso existía algo que nos marcó a todos: los cuadernos de caligrafía Rubio. Portadas limpias, ejercicios repetidos, hasta que te salían las letras como de imprenta y de paso matemáticas con las divisiones en escalera. Si cerráis los ojos, seguro que todavía veis las páginas con ese tono amarillento
y recordáis el placer raro de poner la tilde donde tocaba. Otros recordaréis el B y C de 4 colores. Azul para escribir, rojo para subrayar, verde para títulos y negro cuando tocaba ponerse sobrio. Incluso seguramente habréis intentado alguna vez sacar los 4 colores a la vez, con el resultado inevitable: bolígrafo atascado. La goma Milan 430, bicolor, prometía imposibles. La cara rosa arreglaba lápiz. La azul, en teoría para tinta, acababa comiéndose el papel si te entusiasmabas. Todos aprendimos pronto a medir la presión. Otro clásico del aula era el sacapuntas de pared. De metal, atornillado al lado de la pizarra, con manivela y un cajetín transparente que, como te confiaras, se caía y esparcía las virutas por el suelo. Le metías el lápiz, girabas y o te dejaba una punta perfecta para dibujar planos, o te hacía un destrozo que había que empezar otra vez. Eso sí, el paseíto hasta el sacapuntas era la excusa perfecta para estirar las piernas y soltar un «profe, ¿puedo?». Entre ese instrumental y un poco de paciencia, el pupitre se convertía en taller. Subrayar, pasar a limpio, pegar un recorte con cola blanca y al final mirar la página con la pequeña satisfacción de que así sí. Ese orden, más que manía, era un aprendizaje. Cuando tocaban diapositivas todo tenía su secuencia habitual. Persianas medio bajadas, el zumbido del proyector y ese clac seco que aún recuerdas. Imagen fija en la pared, comentario breve y otro clac. Historia, ciencias, arte. Todo pasaba por ese carrusel de transparencias que a veces se atascaba en el momento menos oportuno. Y más adelante, el primo moderno, el retroproyector con acetatos. El profe ponía la lámina transparente, subrayaba con rotulador y tú apuntabas como si estuvieras viendo magia. Hoy te tiran un PowerPoint, se abre YouTube y a correr. Pero el encanto de aquel clac no se olvida. En geografía aparecían los mapas murales con sus varillas. Tirón de cuerda, el mapa bajaba con cierta dignidad, salvo cuando se enrollaba solo y tocaba volver a empezar. España física, España política, Europa, el mundo. Colores vivos, ríos en azul, cordilleras en relieve dibujado. Había quien recorría con el dedo las capitales, como si trazara un itinerario imaginario. El día de mapa mudo era otra cosa. Nombres en blanco y el reto de colocar Duero, Tajo, Guadalquivir sin dudar, o de recordar dónde estaban las Béticas y el sistema ibérico. En una esquina del aula descansaba el globo terráqueo. No era un adorno. Se usaba para situar continentes, seguir paralelos y meridianos o entender por qué en un lado era verano mientras en el otro era invierno. Antes del catálogo en ordenador, buscábamos los libros en el fichero de tarjetas, cajones de madera, fichas por autor, título, materia. Apuntabas la asignatura, ibas a la estantería y al abrir el libro encontrabas el sobre con la tarjeta de préstamo. El bibliotecario estampaba la fecha con el sello, clonk, y listo. En clase muchas hojas llegaban del duplicador al alcohol, ciclostil, papel a veces húmedo, tinta morado azulada y un olor inconfundible. Era la fotocopia barata de la época y certificaba que ese era el ejercicio oficial del día. El recreo era el momento más deseado. Sonaba el timbre y todos salían corriendo a buscar su sitio, a juntarse con los amigos y a sacar el bocadillo. El papel de aluminio, el albal de toda la vida, se abría con un gesto casi automático. Dentro podía aparecer un bocadillo de nocilla, de chorizo o de tortilla de patatas. Para acompañar, un brick pequeño de zumo o con algo de suerte, un batido. El kiosco de la esquina completaba la escena con su oferta habitual. Bolicao, Fosquitos, Tigretón, Pantera Rosa. También estaban las pipas, que convertían el suelo en un pequeño mosaico de cáscaras, o los petacetas, que estallaban en la boca y hacían reír a media pandilla. Las conversaciones giraban en torno a lo de siempre. El partido del fin de semana, el examen que nadie quería suspender o la chuleta que no ibas a llevar al día siguiente. De vez en cuando, el recreo cambiaba de rutina. Tocaba la campaña de salud con los vasos de flúor, fila en orden, 1 minuto enjuagando y la advertencia de no tragar. O bien aparecía la enfermera en día de vacunas. Manga remangada, algodón con alcohol y la mirada fija en cualquier parte para no ver la aguja. No gustaba a nadie, pero el trámite era rápido.
sello en la cartilla, un trozo de algodón y de nuevo al aula. El patio tenía un dueño casi indiscutible: el fútbol. Con un balón de reglamento, de goma o incluso de plástico comprado en el kiosco, se organizaban partidos improvisados que arrancaban en cuanto sonaba el timbre. 2 piedras o 2 mochilas servían de portería y bastaba con gritar «yo primero» para elegir equipo. Había regates imposibles en el suelo de cemento, goles discutidos y protestas eternas por las faltas, pero nadie quería perderse la pachanga. El partido se interrumpía solo cuando la pelota se colaba fuera del patio o cuando el conserje mandaba parar. Alrededor de ese centro de atención había otros juegos que ocupaban rincones concretos. Las canicas aparecían en primavera, con hoyos en la tierra y discusiones sobre si la bola había tocado o no la línea. Las peonzas giraban con cordeles que dejaban la muñeca roja y las chapas recorrían circuitos dibujados a tiza. Y aunque eran más frecuentes en educación física, también asomaban de vez en cuando la comba o el elástico, sobre todo entre las niñas, con canciones que todavía se recuerdan. A principios de los 90 llegó la moda de los tazos. Sacados de las bolsas de matutano, se apilaban en el suelo y empezaba la contienda. Un golpe seco con el propio tazo para voltear los del rival. La técnica, la suerte y alguna que otra trampa decidían quién se llevaba el botín. Los cromos eran otro clásico. Panini sacaba la liga y en el recreo se armaban corros de intercambio. Tengo, no tengo, repe. El cromo brillante era moneda de cambio. Y siempre circulaba la leyenda del cromo imposible de conseguir. Completar el álbum era un triunfo que se enseñaba en casa como un trofeo. El patio, con sus partidos, juegos y trueques, era mucho más que un descanso. Era el lugar donde se aprendía a competir, a negociar y a resolver discusiones sin profesor delante. Vamos con la lectura. Todos recordamos los libros de El barco de vapor. Sus colores marcaban la edad y cada curso traía algún título nuevo. Para muchos, fueron los primeros libros que se leían por gusto, y no solo porque tocaba. Y entre medias seguían circulando los clásicos juveniles, como Los 5, que daban ganas de coger la bici, llevar linterna y hacerte explorador por la tarde. A finales de los 90 llegó Manolito Gafotas. Era distinto a todo lo que habíamos leído. Hablaba de su barrio, de sus amigos, de su familia. Nada de héroes ni aventuras lejanas. Eran cosas que podías reconocer enseguida. Te reías porque lo entendías, porque era como escucharte a ti mismo o a cualquiera de tu clase. En televisión, otro recuerdo común. Verano azul. Bicicletas, pandilla, mar, tardes interminables. La melodía se reconocía en segundos y los capítulos tocaban temas que para nuestra edad eran toda una novedad. Y estaba la frase que se nos quedó grabada a todos. Del barco, de Chanquete, no nos moverán. Hoy basta oír Chanquete para que salte el recuerdo. No era una serie del colegio, pero sí de ese calendario que marcaba el final de curso, el olor a playa y las vacaciones largas. Junto a las asignaturas más teóricas, también había que entrenar las manos. La mecanografía se hacía con las Olivetti, pesadas como ellas solas. Colocar los dedos en la fila guía, mirar al frente y dejar que el ding del final de línea marcara el ritmo. Si te equivocabas, Tipex, retroceder y volver a empezar. Al final escribías más rápido y casi sin darte cuenta, sin mirar al teclado. A veces se completaba con tecnología. Serrucho, lija, cola blanca, uniones sencillas y la obligación de entregar el trabajo limpio. Era otra lección. No bastaba con hacerlo, había que hacerlo bien presentado. ¿Y la música en el cole? A veces el profe sacaba la flauta dulce y aquello sonaba a concierto de gaviotas desafinadas. Pero todos nos sabíamos el himno de la alegría con más o menos dignidad. Y cuando llegaban las funciones de Navidad o de fin de curso, la música se mezclaba con disfraces de pastorcillos, villancicos ensayados a medias y obras de teatro con guiones que nadie recordaba del todo. Subirse al escenario del salón de actos era un reto. Luces en la cara, padres en la primera fila y ese silencio tenso antes de empezar. Al final daba igual si las voces se desajustaban o si alguien entraba tarde. Los aplausos lo arreglaban todo. Y cuando tocaban excursiones, cambiaba todo. Bocata de tortilla envuelto en papel de aluminio, cantimplora de metal golpeando en la mochila y el profe repitiendo una y otra vez:
Nadie se separa del grupo. En los autobuses sonaban Walkman con pilas que apenas aguantaban medio día, cintas grabadas de la radio con la voz del locutor colándose en los estribillos y canciones improvisadas a coro en la parte trasera. Al llegar, daba igual si era museo, fábrica o salida al campo. Lo importante era estar fuera, compartir chucherías y reírse de cualquier detalle. La vuelta olía a mezcla de bocadillos, hierba pisada y crema solar, con la sensación de que esas jornadas tenían algo especial, imposible de repetir en clase. Si has llegado hasta aquí, escribe en los comentarios qué otras cosas de la escuela recuerdas. Y si quieres seguir viendo vídeos de la España de antes, suscríbete al canal y mira alguno de los vídeos que te dejo ahora mismo en pantalla. Los pupitres, los recreos, los cromos y hasta el olor a tiza. Todos esos recuerdos siguen vivos, como chanquete. Porque lo que recordamos nunca muere.